Aquí estamos en nuestro nuevo Instagram TV con René Alegría. René, quiero que nos cuentes un poquito tú de tus atenciones veterinarias con la clínica, porque sabemos que ustedes atienden a lo largo de todo Santiago en casa y la gente no tiene que moverse de su casa y del lugar, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que cuéntanos un poquito más sobre el servicio de ustedes. Sí, exactamente. Nosotros contamos con servicio a domicilio, que son atenciones médicas especializadas. Es decir, en mi caso es medicina interna y oncología con especialidad. También contamos con traumatólogo, cardiólogo, ecografía, e incluso contamos con laboratorio. Así que muchos de los pacientes que requieren una evaluación médica de alguna de estas especialidades reciben su visita médica en la casa, se evalúan completamente, incluso se pueden tomar exámenes de sangre, incluso de imágenes, las procesamos en nuestro laboratorio y por tanto los pacientes no tienen que movilizarse, obtenemos información muy rápidamente y solamente tienen que asistir a algún centro médico que está asociado con nosotros o alguno que ya tenían como de base, si es que han con una orden médica con algún procedimiento en específico y todo el resto se puede hacer en la casa, o sea, todo lo que tenga que ver con lo no quirúrgico. Así que en tiempos de pandemia es mucho más cómodo en el sentido de que no se tienen que estar ventilando por todo Santiago, tienen que estar sacando permisos especiales, mantener los resguardos sanitarios y pueden de todas formas recibir una atención de calidad sin moverse de la casita. Aquí dejamos en el post el Instagram de Una Salud Veterinarios, ahí para que vean más información. René, queríamos preguntarte, hay muchas personas que en este momento quieren adoptar a un cachorro, a un perro más adulto, de mediana edad, y hay muchas cosas que hay que considerar, que son los cuidados veterinarios, ¿Mm? por ejemplo. Cuéntanos tú, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta en este momento una persona que quiere adoptar? Una de las cosas más básicas en tomar en consideración al momento de adoptar un animal, ya sea un perro, un gato de la especie que sea doméstica, es con respecto al espacio físico que presentan. O sea, el tutor o la familia que hace los tutores están dentro de un departamento, está en una casa con patio, está en una casa sin patio. Todo ese tipo de cositas son bastante importantes, porque también hay que considerar que si van a adoptar un paciente de raza grande, aunque sea un mestizo, obviamente los requerimientos de espacio son mucho mayores, entonces una de las cosas básicas es pensar ya, ¿dónde vivo yo? ¿Qué espacio tengo disponible? O qué incluso así como movilidad tengo, o sea, lo puedo sacar a pasear, en verdad estoy súper aislado todo, el paciente no se puede mover mucho. Y en eso también un poco aplicar el criterio de que si por ejemplo van a un centro de adopción o alguien les va a regalar un animalito que encontraron por ahí o no sé, nacieron por alguna razón, está en X casa, pensar primero en el espacio físico. O sea, tengo un espacio físico suficiente, entonces elijo de que el animal que yo voy a adoptar por lo menos no sea tan grande o por lo menos esté un poco acorde al espacio físico que tengo. Entonces, si tengo un predio versus un departamento súper distinto, así como la cantidad de animales que yo podría adoptar y que ellos se puedan desenvolver de forma correcta. En segundo lugar, lo que siempre hay que tener presupuestado tiene que ver también con las atenciones médicas. O sea, tengo un médico de cabecera o tengo un centro médico de cabecera o que yo tenga confianza, qué tiempo también me queda de la clínica, consultar un poquito con respecto al tema del tiempo de desplazamiento, también los tiempos personales, algunos están con teletrabajo, así que les resulta mucho más fácil el hecho de estar atento, por ejemplo, con el paciente. Si es un cachorro, requiere mucho más atención, igual que con un niño. O sea, si es de los tutores, por ejemplo, no, yo trabajo todo el día afuera y voy a quedar solo todo el día. Entonces hay que tener un poco de precaución porque si es un paciente que es muy juvenil y además ya ha sido adoptado, ya se desarrolló de su familia, no está con la madre, no está con los hermanos, lo único que van a generar es muchísimos problemas médicos, conductuales y físicos por el hecho de que esté abandonado todo el día. O sea, ahora está bajo un techo, pero el paciente sigue estando solo. O sea, solamente, no sé, le tienen la radio puesta, está solo en la casa. Entonces, esos son pequeños detallitos que hay que tomar en consideración del espacio físico, del tiempo que yo dispongo en dedicarme con este nuevo integrante de la familia, sea un gato o un perro. Claro, hay muchas personas que nos comentan, no, que ya con que el perro tenga amor, ya está todo Mm. bien, pero nosotros por lo general respondemos, no todos los perros son para todas las personas. Entonces, tú recomiendas también a lo mejor que la persona que ahora está interesada en adoptar pueda ir donde su veterinario y preguntar finalmente qué tipo de perro es el que se adecua, digamos, ¿no? Claro, exactamente. O sea, aparte de asesorarse con su médico veterinario de cabecera, también tienen que ir al centro donde van a adoptar este pequeño y ver las condiciones también que están para consultarle a su médico respectivo qué cosas hay que tener como preventivo. No, viene de una camada, por ejemplo, está en un refugio, están todos con X infección o venían muy malas condiciones, como ya, doctor, ¿qué tengo que preparar antes? O sea, va a pasar del centro de adopción, o sea, a la clínica, va a estar un tiempo sin evaluación médica y después puede ir a la casa. O, por ejemplo, yo ya tengo animales en la casa y también tengo que pensar en cómo son mis animales también, o sea, son sociables con otros ejemplares o no.
ellos tienen problemas de conducta o tienen problemas, por ejemplo, de alguna enfermedad infecciosa y esto puede comprometer al nuevo integrante de la familia. Entonces, ese tipo de cositas que incluso pueden requerirnos una semana, 2 semanas, así como previo de planificar correctamente, es súper importante. O sea, en resumen, mantener siempre la comunicación directa entre el lugar donde van a adoptar y su médico de cabecera para que lo asesore qué precauciones tienen que tener previa o incluso vayan a evaluar previamente al paciente al centro de adopción si es que cumple con las condiciones así como sanitarias o hay que hacer cositas antes que el paciente movilizarlo. Porque a veces son pacientes que se adoptan que están en condiciones que son bastante malas de salud, están inmunosuprimidos, no alcanzan a tomar calostro de la madre, o por ejemplo tienen alguna condición que sea congénita, que sea peligrosa, entonces hay que estabilizarla antes que llegue a su nueva casa, porque el hecho de sacarlo de un lado, exponerlo, viajar en el auto, cosas así, al nuevo hogar, puede incluso empeorar la condición de salud. Entonces, esos pequeños detallitos se va a dar como una pausa, es como ya, ok, lo voy a rescatar, pero antes le voy a preguntar al médico, al centro de opción, así como cuáles son las opciones que tenemos un poco así como de tiempo, de mantenerlo en su refugio, atenderlo ahí, que esté estable, y ahora voy a la casita, así como con todo más controlado, ya le compré las cosas para la casa, ya decidimos con el médico así el tipo de alimentación, precaución, entonces ya tenemos como la casa adoptada para que llegue a este nuevo integrante de la familia, entonces con eso, esa pequeña pausa que uno se da, permite que el nuevo integrante esté mucho mejor y no empezar así como a innovar cuando ya está el cachorro ahí, como, oh, chuta, no voy a pensar en la comida, quiero ir por mientras, no, no comida de casa hasta que mañana compre la comida, doctor, ¿y qué comida? No, chuta, es que no tengo acá cerca de la casa, o vivo en X comuna en que no tengo mucha variedad, entonces tengo que ir por internet, en tema de pandemia, ya los e-commerce, ya buscando en internet dónde encuentro el alimento, cuánto me llega, todo ese tipo de cosas que como logística, hay que pensarlas antes, asesorarse antes, tener todo preparado y ahí recién recibir el cachorrito o el paciente adulto incluso, si es que tiene requerimientos especiales. Y lo otro es siempre evaluar, así como en casa, o sea, tengo animales o no previamente, y ellos cómo están, y si es que son suficientemente sociables o están incluso con un tratamiento conductual. En eso hay que tener mucho ojo. Algunos pacientes a veces que me han tocado atender con el equipo, tienen pacientes que, o sea, tienen animales en casa, pero que algunos tienen trastornos conductuales bien importantes. Entonces incluso pueden generar clic y hacer como tener una crisis mental bien grande por el hecho de que ingresen a alguien más a la casa. O sea, un cachorro, un adulto. Entonces quiero primero partir por casa, está todo bien, me dieron permiso los médicos de traer otro, o si no, al final termina afectando al que ya vivía en la casa con el nuevo y terminan con más problemas que beneficios para los nuevos pequeñines en la casa. Súper importante, eso tenerlo considerado antes de adoptar, antes de llevarlo a la casa, que a veces nos pasa muchas veces que los devuelven al mes porque no se la pudieron o porque no pensaron que sería así, etc. Y Claro. por último, René, para las personas que no han tenido nunca un animal, obviamente el tema del presupuesto se suma un gasto claramente, como todo nuevo integrante de la familia, que son las atenciones veterinarias. Sabemos que hay mucha atención también municipal, que es mucho más económica, muchas veces gratuita, algunos servicios, pero en general, ¿cuáles son las atenciones veterinarias que hay que considerar sí o sí, ya sea mensual o anual, para las personas que no saben mucho sobre esto? Dentro de las cosas básicas, así como el presupuesto inicial, tienen que ver con la primera atención médica del paciente, que generalmente, o sea, debería incluir, no es que se haga, pero deberían ustedes exigir, por ejemplo, el tema de la evaluación conductual con el paciente, que es un tema súper importante. Por muchos años no se ha considerado como los aspectos básicos, solamente como la inspección física, es como ya está ok, de letal antiparasitario, que es una de las cosas que tienen que ver en el presupuesto, antiparasitario interno, externo, la dieta del paciente y algunas cositas básicas seguridad que tenga en casa. O sea, necesita una casita extra, necesita alguna cama especial el paciente, requiere algún plato de comida en particular. Ese tipo de cositas son las más básicas. Respecto a los temas, así como propiamente tal médico, cuando el nuevo integrante de la familia llega al hogar, durante el primer mes generalmente está todo el proceso de inmunización o las vacunas, ya sea un paciente adulto o un paciente cachorro, hay que diseñar un protocolo específico con la necesidad del paciente con respecto a sus vacunas, que es uno de los temas bastante relevantes, incluso ahora con tiempos de pandemia, siempre es un tema la vacunación. Entonces hay que siempre presupuestar vacunas, que es altamente probable que durante el primer mes que llegue el paciente tienen que incurrir en gastos con medicamentos, principalmente desparasitaciones, y el resto de la alimentación. Esos son como los tres pilares más básicos cuando llega el nuevo integrante de la familia y que hay que siempre considerar. Y lo otro es que el tema de la evaluación conductual que yo les decía también es algo básico. Yo se lo aconsejo ahora, o sea, aprovechando este espacio de que se evalúe. Muchos cachorros, muchos pacientes adultos que llegan a la casa solamente tienen una evaluación médica física, pero no hay ninguna evaluación de la salud mental y conductual de ese paciente.
es algo que está muy al debe incluso en humanos actualmente. Acá en Chile sabemos con el tema de pandemia, el nivel de estrés, el teletrabajo, el tema de estar en cuarentena constantemente, o sea, hace que esté muy borde la estabilidad mental de la gente. Y eso también impacta en los animales, o sea, a los animales también les pasan más o menos las mismas situaciones de salud que nosotros, y por tanto sería súper interesante que dentro de la primera evaluación física también se incluya la evaluación médica conductual. El paciente presenta algunos rasgos de personalidad que sean preocupantes, el paciente tiene algún déficit incluso en su desarrollo neurocognitivo, es decir, respecto a sus reflejos, respecto a cómo sociabiliza o interactúa con otros animales, y que se haga tempranamente también le pueden dejar lineamientos para que usted tenga una convivencia mucho más sana. Y con eso reducimos enormemente el tema del abandono. Muchos pacientes que son abandonados luego de adaptarse es porque tienen algún trastorno conductual que tiene incluso que ver con su nacimiento, o sea, por ejemplo, nacimiento en malas condiciones, desarraigo familiar y otras cosas, que son tratables. El tema es que como hay solamente una inspección como física, entonces el tema de salud mental es como, no, es un lujo. Por tanto, el paciente empieza a presentar cosas raras, empieza a comerse todo a su paso, empieza, no sé, a pelear solo, no le gusta interactuar con otros animales, o tiene reacciones así como muy espontáneas y que asustan a todo el mundo, como, ah, no, puede que sea violento. Listo, tiramos para la calle y el pobre vuelve a la calle, y cosas bien trágicas que uno a veces cuando les toca ver esos casos clínicos en equipo, uno queda, pero bueno, es que el paciente tenía un dolor crónico, y cosas súper tontas, o tiene incluso un déficit de tal nutriente por un defecto congénito que es ultra barato corregir, y eso hace que su cerebro actúe mal. Y esas pequeñas cosas que pueden sonar como tontas, si ustedes lo revisan con muchos colegas y pues vemos como datos, se dan cuenta que un grueso de animales fueron reabandonados y no la dicen ni siquiera son toda opción por tonteras que nadie se le ocurre evaluar y tampoco nadie se lo aconseja a la gente. Toda la razón, René, qué interesante lo que nos comentaste, también evaluar la salud mental, así es que bueno, este video por eso queda aquí en nuestro Instagram para todas las personas que están pensando en adoptar, así que nos vemos en otro Instagram TV, René, para seguir hablando sobre interesantes temas Súper. sobre nuestros peludos y animales. Que estén Chao. muy bien, gracias. Chao.